Perfecto, bueno, bienvenidos a todos. Espero que tengamos un gran día. Como decía Paulo, vamos muy bien de tiempo y, y- y aprovechemos para poder eventualmente también intercambiar un poco más bueno, tener un poquito más de interacción entre nosotros para que realmente podamos sacarle muchísimo provecho a este foro, ¿sí? Eh, Me toca un tema complicado porque tengo algunas ideas encontradas con respecto a lo que significa realmente la disrupción, ¿no? Cuando estoy dando clase con mis alumnos de maestría, yo siempre les digo que en realidad la disrupción, mucha gente cree que una cosa es innovar y otra cosa es disrumpir, ¿no? Y en realidad la disrupción es parte de un proceso de innovación, no es solamente como algo diferente, ¿sí? Aquí el gran concepto tiene que ver con la innovación. Innovación es una palabra que a mí me gusta mucho y cuya etimología proviene de la unión de dos palabras en latín, que es in y novus. Novus, obviamente, sabemos que significa nuevo, pero in significa dentro, ¿sí? Y cuando hablamos de la innovación, hablamos de encontrar algo nuevo adentro de algo, probablemente algo que ya existe. No es inventar algo. La innovación no es inventar, sino mejorar algo que tenemos. Y dentro de lo que es el concepto de innovación, dentro de lo que es el concepto de innovación, nosotros tenemos tres formas o tres tipos diferentes de innovación. La innovación evolutiva, la innovación revolucionaria y la innovación disruptiva. Cada una de estos tipos de innovación produce efectos diferentes en el mercado, ¿no? Con lo cual, en realidad, yo creo que utilizamos bastante mal la palabra disrupción, ¿sí? Por eso en realidad le voy a cambiar un poquito el título a la ponencia, perdonando con un poco de tos. No es COVID, no se preocupen, ya ando vacunado. Y lo que decía es que probablemente no utilice tanto la palabra disrupción, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que estamos hablando también de revolución y también de evolución dentro de procesos de innovación. ¿Sí? Entonces, siguiente. Primero me quiero presentar, soy Nico, tengo más o menos 25 o 26 años haciendo publicidad. Siempre digo, estudié publicidad cuando no existía internet, con lo cual somos todos neófitos en lo que es lo digital, independientemente de la cantidad de años que llevemos trabajando en esta industria, ¿no? Um, Tuve la posibilidad de hacer muchísimas cosas del mundo digital, desde poder liderar equipos de producción y desarrollo en agencias, poder tener mi propia agencia eh, enfocada en performance, siendo la primera agencia certificada por Google a nivel Latinoamérica en el año 2005. Tuve la oportunidad también de ser director general en Abbas Media durante algunos años, hace un tiempo, con lo cual tengo una experiencia muy variada, pero siempre dentro del mundo digital y en su conexión con el mundo, llamémosle tradicional, no me gusta llamarlo como offline, ¿sí? De hecho, hay algo que yo creo, perdón, antes de pasar a la siguiente, simplemente como para terminar de presentarme, eh, y como bien decía Paulo, soy profesor en Easy y coordino algunos módulos de sus programas de maestría, con lo cual también me gusta muchísimo combinar digamos, la docencia y la transmisión de conocimiento junto con mi trabajo actual que tiene que ver muchísimo con la consultoría en temas de transformación digital a empresas de todo tamaño. Ahí a la derecha van a encontrar un código QR, el cual si lo apuntan con los teléfonos vamos a poder conectarnos en LinkedIn. Me parece que es una plataforma muy interesante para que podamos no solamente conectarnos, sino entender y aprender del contenido que compartimos y generar una conversación y un debate muy, pero muy valioso dentro de esa plataforma. Y como les decía, con respecto a esta unión entre lo online y lo offline, entre lo digital y en lo tradicional, vamos al siguiente slide para contarles algo que es lo que yo creo y es básicamente lo que trato de transmitir y de posicionar todos los días. Para mí, el marketing digital ya no existe más, se murió. ¿Sí? El marketing digital dejó de existir. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos hablando de marketing, no estamos hablando de marketing tradicional o digital, es marketing. Pero lo que cambió es el mundo, lo que cambió es la sociedad, lo que cambió es la forma en que nosotros nos comunicamos e incluso, lo vamos a ver un poquito más adelante, saltamos
naturalmente, nos movemos naturalmente entre canales digitales y analógicos. Y sin embargo es parte de la misma conversación. Y creo que eso lo vivimos muchísimo todos en nuestras compañías. Entonces, para dar inicio formal, vamos a la siguiente. En lugar de disrupción a través de CX, eh, lo que titulé fue que la disrupción nos alcanzó. ¿Sí? Porque todos tenemos la idea o el deseo de ser más disruptivos. Y estamos en un año muy particular en el cual creo que no hace falta buscar ser disruptivo. ¿Por qué? Porque la disrupción ya nos alcanzó a nosotros. ¿Sí? Estoy planteando algo que es un poco diferente y que puede generar algún cortocircuito y es la idea. Quiero que nos vayamos con más preguntas que respuestas, con más dudas para poder salir de aquí e investigar y tratar de mejorar. No se trata de encontrar hoy aquí en lo que algún ponente o yo digamos alguna fórmula que nos solucione todos nuestros problemas. No va a suceder. Ojalá no suceda. Ojalá las cosas que nosotros vemos hoy nos ayuden a plantearnos más nuevos y mejores caminos para buscar las soluciones a nuestros problemas y a nuestros desafíos que tenemos hoy. Entonces, siguiente. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Quién se acuerda qué estaba haciendo y qué estaba pensando el 31 de diciembre del 2019? La verdad es que estábamos súper emocionados por un inicio de un nuevo año, como todos los años, ¿no? Con planes y objetivos trazados, tanto en lo personal como en lo profesional. Y en lo personal, obviamente, estábamos tratando de renovar nuestros propósitos, obviamente, una vez más, ¿sí? Nuestras promesas de ir más seguido al gimnasio y de viajar a tal o cual lugar. Y también en nuestras empresas, ¿sí? Estábamos planificando continuar avanzando con nuestros procesos de transformación digital, con la actualización de nuestras compañías, delineando y definiendo nuevos objetivos, tratando de armar nuestros presupuestos, cerrarlos, los que se los cerraron antes de iniciar el 2020, eh, creando y analizando y desarrollando nuestros planes de marketing y ventas, y obviamente también comunicándolo a todos nuestros equipos y a toda nuestra organización, ¿no? Y eso sucedió prácticamente, no es que haya una fecha en particular, pero hasta fin de año del 2019. Y siempre, como decía al inicio, durante la última década hablábamos de que queríamos ser más disruptivos, que queríamos disrumpir nuestras industrias, ¿sí? Y teníamos a la disrupción como un sueño, como un objetivo lejano, algo que algunas pocas compañías habían logrado o podían lograr, llevando sus modelos de negocios, su experiencia de cliente, ¿sí? Y su cultura, también, como mencionaba antes el anterior ponente, también su cultura hacia el futuro. Tratábamos de llevar nuestras compañías hacia el futuro. Y eso significaba para nosotros disrumpir, ¿sí? Insertarnos en el futuro y mostrándole el camino a los demás. De más está decir que muchas compañías lo han logrado, lo habían logrado hacer de una manera muy buena. Uber, Airbnb, Amazon, Adobe, ¿sí? Compañías WeWork, ahora que lo veo aquí en los patrocinadores, empresas que realmente habían cambiado no solamente su forma de hacer negocios, sino la forma en que nosotros percibimos, ¿sí? Cómo son los negocios de la actualidad y cómo van a ser los negocios del futuro, ¿sí? Pero todo esto lo teníamos como una idea, ¿sí? Siguiente. Y el futuro, o el 2020, llamémosle, ¿sí? Siguiente, por favor, para que se arme el slide. El futuro llegó y llegó el 2020 y este futuro un poco tramposo, ¿sí? Nos golpeó de lleno y en la cara, ¿sí? Todos teníamos un plan hasta que alguien nos golpeó en la cara. Eso no lo dije yo, lo dijo Mike Tyson. Creo que le queda mucho mejor a él decirlo que a mí. Pero es así, la realidad es que esta realidad y este futuro que no esperábamos o que teníamos planeado hacia 6 meses o hacia un año o hacia 3 o 5 años, ¿sí? Llegó de repente y llegó a través de una forma en que no queríamos que llegue. Tenemos que ser sinceros, ¿sí? O sea, hubiésemos preferido un proceso de transformación mucho más lento, mucho más planificado, mucho más ordenado. Sin embargo, siguiente, un virus se extendió por todo el mundo, seguido rápidamente de un lockdown a nivel prácticamente global,
y a un posterior cierre y colapso de la economía también a nivel global, ¿sí? Obviamente cada una de los países y de los territorios y los continentes hemos manejado diferencias en la forma en que se ha cerrado o no cerrado o actuado frente a la pandemia, ¿no? Todavía estamos eh, intentando organizarnos, intentando entender, bueno, qué lugar nos toca jugar dentro de esta pandemia, ¿no? Y este cierre en la economía y este lockdown, esta pandemia, también nos agarró en un momento que estaba acompañado de momentos urgentes, ¿sí? En relación o por la justicia social, ¿sí? Y una sensación general de que las cosas no están funcionando bien en el mundo, ¿sí? Y es como un cóctel muy explosivo, porque cuando a eso le sumamos esta pandemia, realmente logró que generemos en nosotros mismos y a nuestro alrededor, en nuestras compañías, en nuestras empresas, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras casas y en nuestras familias, un estado, una sensación general de estrés, de muchísima ansiedad y sobre todo de incertidumbre. Muchísima, pero muchísima incertidumbre. Todos hoy lo contamos como una anécdota, el hecho de decir, llegó un virus, cerramos la economía y no teníamos, perdón por el francés, no teníamos ni puta idea qué hacer. Sin embargo, hoy lo vemos como algo gracioso y como algo anecdótico, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes, y me incluyo, incluyo a Paulo, incluyo a todos los que estamos aquí, estábamos muy nerviosos en ese momento porque no sabíamos realmente qué iba a pasar con todo lo que habíamos o estábamos construyendo durante los últimos años. ¿Sí? ¿Qué iba a pasar con todo lo que habíamos construido? Entonces, esta pandemia terminó cambiando y sigue y va a seguir cambiando absolutamente todo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, la forma o la manera en que viajamos. Ahora estamos tratando de retomar nuestros viajes y sin embargo son experiencias absolutamente diferentes. ¿Cómo compramos? ¿Cómo hacemos deporte? ¿Cómo nos juntamos con amigos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo bailamos? ¿Cómo nos socializamos? ¿Sí? ¿Cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros proveedores o incluso con nuestros clientes? ¿Sí? Esto también cambió la forma en que los usuarios, los consumidores, también se relacionan con los productos y servicios que consumen o que consumimos, todos somos consumidores, ¿sí? Y nuestra relación como compañías con nuestros consumidores también se ve y se vio afectada, ¿sí? Desde la perspectiva de la experiencia de cliente, estos cambios y estos desafíos realmente parecían insuperables, ¿no? Forzándonos de una manera drástica a adaptarnos, número uno, y dos, evolucionar, y tres, poder cambiar y mejorar lo que creíamos que eventualmente funcionaba bien. Para algunas empresas, esto estaba, como mencionaba antes, en nuestros planes de largo o mediano plazo, y para otras simplemente no, y no hay que tener miedo de decirlo. No es no, yo estaba llevando a mi proceso de transformación digital y solo lo aceleramos. No, algunas empresas, y esto no quería meter aquí en el slide los típicos chistes, pero el de Marketunis me parece extraordinario, el que tiene la Wrecking Ball pegándole a la compañía de lleno con el COVID-19 y bueno, con la transformación digital. Siguiente. Entonces, lo que terminó sucediendo es que, uno, nuestros equipos se vieron obligados a trabajar remotamente. Y dos, nuestros clientes se vieron obligados a transaccionar solamente en línea, con muchísimas más preguntas y consultas que nunca y preocupados además por obtener, por un lado, bienes esenciales, además o mientras trataban de mantenerse sanos y seguros. Al mismo tiempo, los clientes necesitaban y necesitan algo de interacción social. Para algunas personas, y esto saben muy bien de lo que estoy hablando porque creo que uno de los temas principales que hemos manejado durante los últimos 10, 12 meses tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Para algunas personas, una simple llamada o un WhatsApp con alguna empresa puede haber sido o significado la única conversación con un humano en toda una semana. Una llamada o un WhatsApp con alguna empresa puede haber sido la única conversación con un humano en toda la semana. Siguiente.
De esta forma, la atención a clientes y la experiencia de clientes con nuestros productos y nuestros servicios asumió un rol completamente nuevo, muchísimo más esencial de lo que era antes y muchísimo más impactante, ¿sí? De lo que era incluso algunos meses antes en 2019. Y a la vez, con menos tiempo, o pero a la vez con muchísimo menos tiempo por parte de nuestros equipos y muchísima menor cantidad de recursos. Y cuando hablo de menos recursos, hablo debido a recortes de personal por un lado y recortes de presupuesto por el otro. Siguiente. Para las empresas, todos los procesos de transformación se vieron acelerados de tal forma que lo que pensábamos que iba a suceder en un lapso de 3 a 5 años ocurrió solamente en 3 meses. Lo que iba a suceder en 5 años sucedió en 3 meses. Para las empresas, ¿sí? Perdón, todo esto, ¿sí? Obligó a nuestros equipos de atención a clientes, de experiencia, de generación de experiencia y de procesos a transformarse a la velocidad de la luz. ¿Sí? Yo no sé cuál es la velocidad de la luz, bueno, sí lo sé, y sé que es muy rápido, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Y esa es la velocidad con la cual nosotros tuvimos que adaptar literalmente de la noche a la mañana todas nuestras compañías para poder, uno, seguir funcionando, dos, poder seguir vendiendo, ¿sí? Para abril de, para abril de 2020, más del 80% de las organizaciones que tienen servicio al cliente admitían que el COVID-19, o sea, solamente un mes después de que llegó la pandemia aquí, admitían que el COVID-19 les había impactado significativamente. Y a la vez, más del 90% de los líderes de esas compañías, ¿sí? Creen que la experiencia del cliente es aún más importante en estos tiempos de crisis. Siguiente. Entonces, ¿cómo se ha disrumpido nuestro proceso de experiencia de cliente en un entorno post-COVID-19? O más que post-COVID-19, un entorno de actual COVID-19. ¿Qué podemos aprender del 2020? Qué cambios recientes, ¿sí? Que implementamos se van a mantener para los próximos años y cuáles simplemente van a desaparecer a medida que vayamos llegando a una nueva normalidad? Veamos algunas tendencias que nos ayudan a prepararnos para este nuevo y todavía incierto entorno de low touch economy o economía de bajo contacto, como nos gusta llamarlo. Siguiente. La tendencia número uno tiene que ver con que la transformación digital realmente llegó para quedarse y el trabajo remoto también. Muchísimas organizaciones están tratando de entender cuándo volverá toda la normalidad y el quid de la cuestión aquí, el quid de la cuestión es que seguramente nunca lo van a hacer. Nunca vamos a volver a la normalidad, o por lo menos a aquella normalidad que conocíamos antes de la pandemia. No creo que exista una nueva normalidad. De hecho, siempre que hablo de este tema, suelo llamarla la nueva anormalidad. ¿Por qué? Porque nada va a volver a ser como antes, ni siquiera lo que nosotros consideramos normal. Es más, vamos a estar en en un estado constante de anormalidad, tratando de entender mucho más cómo afectan las cosas que nos rodean a lo que consideramos nuestra vida y nuestra actualidad. Tenemos que empezar a olvidarnos de la palabra normal, porque la palabra normal probablemente deje de existir o se transforme en un sinónimo de viejo o antiguo. La nueva forma de trabajar que 2020 impuso a nuestros equipos de experiencias y atención a clientes va a tener efectos persistentes y los consumidores se están acostumbrando a comprar e interactuar con nosotros de una forma completamente nueva. En algunas pocas semanas, las áreas de Customer Experience y todas las áreas de las compañías, porque no es solamente eso, como decía antes el otro ponente, recursos humanos, ventas, todas las áreas de la compañía, de las compañías se vieron obligadas a trabajar remotamente. Algunas personas ni siquiera tenían laptops o computadoras para trabajar desde casa. Otras tenían conexiones a internet súper lentas o que se cortaban y tornaban imposible no solamente poder cumplir con nuestras tareas, sino incluso la comunicación con nuestros clientes, manejar consultas en sistemas súper complejos y a veces muy pero muy antiguos que ni siquiera permitían el trabajo remoto. ¿No? Si no te conectabas desde una intranet en una IP determinada, no podías acceder a un sistema de gestión de clientes, con lo cual imagínense el problemón con el cual nos encontramos. Más del 40% de los empleados
empleados informaron durante los primeros meses de 2020 tener dificultades para trabajar remotamente y casi el 30% decían que no tenían las herramientas y, digamos, bueno, las herramientas adecuadas para poder hacerlo. No hablemos exitosamente, para hacerlo de una manera, digamos, aunque sea sencilla, ¿sí? Algunos meses después, ya la mayoría de las organizaciones han desarrollado y puesto en marcha procesos e invertido muchísimo dinero y muchísimo presupuesto en equipos para que el trabajo remoto funcione exitosamente. Y hoy es posible brindar un soporte a clientes de manera eficiente desde un entorno remoto. No es quizás eh, súper fácil, pero sí es posible hacerlo y hacerlo bastante bien. De acuerdo a PricewaterhouseCoopers, el 82% de los trabajadores preferiría seguir trabajando de manera remota de aquí en adelante, al menos parte del tiempo, ¿sí? Incluso después de la pandemia. ¿Y qué creen? También el 73% de los ejecutivos afirma que el trabajo de forma remota ha sido exitoso. Ojo, hoy también estamos viendo algunas posturas donde incluso los grandes gigantes tecnológicos, que fueron los primeros en decir no hay que volver a las oficinas, hoy están planteando que sí hay que volver a las oficinas y hay que crear, no es una guerra entre el trabajo remoto y el trabajo en la oficina, sino cómo creamos entornos de trabajo más flexibles que permitan justamente ir no solamente a un tema de meritocracia, sino de eficientización del trabajo independientemente del lugar donde nos encontremos, ¿sí? Porque no es solamente estar en casa o estar en oficina, sino como los dispositivos móviles, como lo que nosotros tenemos, hoy nos permiten también poder trabajar desde cualquier lugar. En realidad ya podíamos hacerlo, solamente que no estábamos forzados a hacerlo. Y este cambio de actitud llega para quedarse y brinda además beneficios adicionales, tanto a empleados como a las empresas. El talento tiene muchísima mayor flexibilidad y ahorra tiempo de desplazamiento, de commuting. Y las organizaciones también, las empresas podemos también ahorrar costos de múltiples maneras, ya sea reduciendo oficinas o beneficios, cambiándolos, no dando menos beneficios o prestaciones, sino cambiarlos. ¿Sí? Es mejor quizás en vez de pagar el gimnasio o tener determinado café en la oficina, poder enviarlo a la casa, ¿sí? O dar otro tipo de beneficios como tener una mejor conexión a Internet o comprar luces para que podamos tener una mejor presencia en nuestras llamadas, ¿no? Ahorros también en insumo, etcétera, etcétera. El desafío es que estas soluciones que hasta ahora consideramos temporales por el tema de la pandemia, ¿sí? Para superar esta transformación digital acelerada, o como yo le digo, yo tengo dos términos para hablar de transformación digital. Uno es la superdigitalización, ¿sí? Que me encanta, y otro un poco más del momento es la COVID-digitalización, ¿no? Y esta transformación digital se va a transformar en algo permanente. ¿Cómo? A través de soluciones tecnológicas que nos permitan continuar con el trabajo remoto a largo plazo. ¿Qué podemos hacer entonces? Siguiente. Primero que nada, tratar de asegurarnos que la tecnología que implementamos permita la colaboración entre los miembros de nuestros equipos de manera remota con los clientes, de modo que podamos asignar a las personas necesarias para resolver los problemas y las consultas de los clientes de manera rápida y efectiva. Poder administrar nosotros desde nuestras empresas nuestros equipos de trabajo con confianza y nuestros equipos tecnológicos también, ¿sí? Porque no es fácil administrar equipos que están fuera de nuestra red y conservar desde el liderazgo de nuestras compañías una visión general sobre en qué está trabajando nuestro equipo para poder dar seguimiento, analizar e intervenir si fuera necesario. Y estas son elementos claves para que un equipo de Customer Experience pueda trabajar exitosamente de manera remota. Y tres, no menos importante, es que todos nuestros agentes puedan conectarse fácilmente a nuestra plataforma de servicio de manera fácil, ¿sí? A través de conexiones rápidas y navegadores y aplicaciones estándar. Aplicaciones estándar. Tenemos que hacer que el trabajo de nuestros equipos sea más fácil, sea más rápido y sea más efectivo, ¿sí? El principal peligro
que tenemos para poder arruinar una conversación, ¿sí?, con un cliente no es lo que decimos o lo que hablamos, sino que es la desconcentración. Y el primer punto de desconcentración ocurre cuando la plataforma de conexión y de comunicación no funciona adecuadamente, ¿sí? Tener una mala conexión, tener una, una plataforma, una interfase, una experiencia que es difícil, nos hace cambiar el foco y en lugar de estar conversando con un cliente, estamos tratando de resolver cómo hacemos para hablar con el cliente. ¿Sí? Entonces son estos 3 puntos. Siguiente. La segunda tendencia que veo es que el cambio en la actitud de los consumidores significa, obviamente, no estoy diciendo nada nuevo, digo, significa más comercio digital. La pregunta es ¿por qué? La incorporación de las estrategias de soporte digitales en la experiencia general de un cliente que ahora está en línea marca una gran diferencia en lo que respecta al valor y a la lealtad hacia nuestras marcas. Por causa o debido al cierre de las tiendas físicas, al menos de manera temporal, consecuencia de esta pandemia y el cierre de la economía, los consumidores se vieron obligados a migrar rápidamente sus compras físicas a compras en líneas. Y aquí voy a ser también muy crítico con mis propios colegas de la industria digital. Hablamos del crecimiento del e-commerce de este año como si fuésemos unos genios que hicimos todo bien, y la realidad es que no hicimos todo bien. El crecimiento se dio por un factor externo, es que la gente no podía salir de la casa, ¿sí? No nos hagamos, yo digo, no nos subamos al caballo, ¿sí? No nos pongamos los laureles, decir, logramos que nuestros clientes migren a la compra en línea. Nosotros no logramos nada, lo logró un virus. Seamos sinceros con eso, seamos claros, ¿sí? Nosotros nos tuvimos que adaptar. Los consumidores se vieron obligados por la situación a migrar rápidamente sus compras físicas a compras en línea. No porque nosotros lo hayamos impulsado, lo impulsó un virus. Y el segmento demográfico, que históricamente había tenido menos probabilidades de comprar en línea y de realizar pedidos a domicilio, fue casualmente también el que mayor riesgo de mortalidad tenía por el virus, los mayores de 60 o 65 años. Sin haberlo elegido, sin haberlo elegido. Para muchos consumidores mayores, la compra en línea era la primera vez que lo hacían en sus vidas. Y junto con sus compras surgieron miles de preguntas dirigidas a los equipos de atención y soporte de clientes. Y también trajo, afortunadamente, en mi opinión, cientos de desafíos en user interfaces, en user experience, para que justamente esta experiencia de compra por parte de los clientes, sea cual fuera su edad, logremos que sea clara, fácil y fluida. No me van a dejar mentir si digo que justamente nos dimos cuenta de todos los problemas que teníamos en nuestras interfaces de venta cuando empezó a comprar un target absolutamente diferente al cual creíamos que le estábamos apuntando con, no sé, con nuestro supermercado en línea o con nuestra tienda de zapatos, ¿no? Entonces, si bien una vez que vaya bajando la intensidad de la pandemia y nos vayamos inmunizando como sociedad, si bien es inevitable que muchas transacciones regresen parcialmente al comercio físico una vez que se vaya abriendo la economía, existe también ahora un grupo enorme y nuevo de consumidores que se sienten cómodos o que se sienten cada día un poco más cómodos comprando en línea, de todas las edades, provocando un crecimiento en el volumen de transacciones electrónicas nunca antes visto. Pero tenemos que atribuirlos bien, ¿sí? Es imperativo que nosotros consideremos cómo estos nuevos compradores en línea interactúan con nuestras marcas en un mundo en el que lo digital hoy es lo primero. ¿Cómo les vamos a facilitar obtener respuestas a sus preguntas? ¿Cómo vamos a asegurar poder mostrarles la información correcta a los clientes en sus momentos de necesidad? La incorporación de estrategias de soporte digitales en la experiencia general de los clientes que nos compran de manera digital va a marcar una gran diferencia en lo que respecta al valor y la lealtad hacia nuestra marca. Veámoslo de esta manera. Aquellos consumidores que quizás entrarían en una tienda para hacer una pregunta o llamarían a un número de servicio al cliente para obtener ayuda,
ahora pueden encontrar mucho más conveniente hacer un clic en un widget de chat o leer en un artículo de preguntas frecuentes mientras navegan por nuestro sitio o nuestras aplicaciones. Y podemos ofrecerles mejores experiencias inmersivas y persuasivas en el momento indicado, integrando con ofertas de acuerdo a la data que obtengamos desde la navegación propiamente dicha o desde los esfuerzos de marketing. Los chats en vivo continúan creciendo en popularidad entre los consumidores y ahora se ubica como el segundo canal más popular para poder resolver los problemas de servicio al cliente. El 53% de los consumidores también piensa que los chatbots mejoran la experiencia del cliente y este grupo, o un corte sobre este grupo, crece al 62% cuando hablamos de los consumidores de 18 a 24 años. ¿Qué podemos hacer entonces? Siguiente slide. Ya no alcanza con estar disponible en todos los canales. También tenemos que ofrecer una experiencia fluida y sin esfuerzo, a escala. Los clientes deben tener la libertad de moverse entre canales a lo largo de su interacción con una coherencia y fluidez garantizada, de modo que cada conversación comience donde terminó la última, sin importar el canal. ¿Sí? Para esto, nuestros equipos también tienen que tener la libertad de moverse a través de los canales durante una sola conversación y tener una vista en tiempo real de todas las conversaciones históricas, ya sea con otros agentes o con herramientas de autoservicio para que conozcan el contexto y el estatus del problema de manera inmediata. Siempre con foco en los canales digitales, pero sin olvidar los físicos. ¿Sí? Yo siempre trato de hacer una analogía y digo, supongamos que yo estoy con Paulo tomando un café, tenemos que echarnos un café, Paulo, en algún momento, y estamos platicando sobre algún tema, y yo le digo, Paulo, pero ¿viste el meme que mandaron sobre el triatlón? Aquí, a ti que te gusta. Y entonces me dice, no, no lo vi. Ah, espera. Entonces yo levanto mi teléfono, busco el chat donde lo tengo en WhatsApp a Paulo, le envío el meme, él levanta su teléfono, está sentado enfrente mío, estamos tomando un café, levanta su teléfono, ve el meme, se ríe y seguimos conversando. Y lo que estamos haciendo es mostrando justamente esta fluidez en el cambio, ¿sí?, de los canales de comunicación de una manera absolutamente coherente en la conversación y de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, recuerden, recuerden que estar en el hogar para los consumidores significa digitalización, pero también contar con más tiempo y más privacidad para poder comunicarse digital o físicamente, incluso durante una transacción digital. Entonces, es por eso también una de las razones en las que crece eh, la interacción que tenemos con nuestros clientes. ¿Sí? Tercera tendencia, siguiente. La velocidad y la eficiencia seguirán siendo una prioridad absoluta. Muchos equipos de Customer Experience se vieron obligados a hacer más con menos durante este último año. Ya lo habíamos dicho antes. El 63% de las empresas requirió reducir costos significativamente y casi el 50% de las compañías redujo personal. Paralelamente, el volumen de interacciones con clientes aumentó más del 25% y más del 50% debió lidiar con problemas más complejos que los habituales, según datos de TTEC y PricewaterhouseCoopers. Asimismo, más del 60% de las empresas afirmó requerir la adopción de más automatización para lograr mayor eficiencia. Y además del volumen, la expectativa de los clientes actuales en torno a la velocidad de respuesta también es mucho más alta. Más del 75% de los consumidores espera que cualquier problema se comience a resolver inmediatamente después de ponerse en contacto con alguien de atención al cliente. Quedar en modo de espera o tener que migrar forzosamente de canal ya no es aceptable para nuestros clientes, ya no es aceptable para nuestros consumidores. Es el cliente el que decide sobre qué canal o sobre qué canales quiere manejar la conversación y nosotros tenemos que adaptarnos a eso. ¿Sí? El modo pandemia reveló muchísimas brechas muy significativas en las estrategias de atención y experiencia de nuestros clientes. Lo que antes no era urgente, como adoptar nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, hoy ¿sí?, nos desafía a las compañías de manera directa y a riesgo de impedirnos ser exitosos y de poder crecer.
ya sea por una pandemia global o simplemente por las compras de Navidad o del Buen Fin, ¿sí? O de Hot Sale o algún evento que nosotros tengamos de manera estacional, nosotros como empresas, como organizaciones y nuestros equipos de atención, soporte y experiencia de clientes, debemos esperar lo inesperado y prepararnos para poder escalar eficientemente, incluso incorporando, o sobre todo incorporando, como decían ambos ponentes antes, incorporando inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer para que esto suceda? Siguiente. Muchas de las tareas son manuales y repetitivas. Incluso muchas de estas tareas ni siquiera requieren o deberían requerir intervención humana. La inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar parte de este trabajo. Los chatbots y los asistentes virtuales son cada vez más populares tanto en las empresas como en los consumidores y se pueden utilizar para responder consultas, para recopilar información o simplemente para poder dirigir a los clientes a un centro de ayuda si no se necesita la intervención humana. Estas intervenciones ahorran muchísimo tiempo y eficientizan la operación. Asimismo, la inteligencia artificial se puede utilizar para generar información y para mejorar los procesos de compra y de respuesta, para brindar un servicio más rápido y de forma muchísimo más precisa. Las tecnologías de soporte basadas en inteligencia artificial nos pueden sugerir mensajes para enviar a los clientes en función de conversaciones históricas y atributos del cliente. Y por último, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a analizar el sentimiento de nuestros clientes, como antes mencionaba también mi colega de Oracle, ¿sí? No solamente analizar el sentimiento de lo que se dice en redes sociales, sino también durante las interacciones que tenemos con ellos, observando y analizando palabras, entendiendo y tratando de descubrir los tonos en los cuales manejamos una conversación, podremos advertir niveles de satisfacción o insatisfacción mayores o menores y escalar eventualmente el problema en consecuencia. Siguiente. La cuarta tendencia o el cuarto punto es que los clientes son mucho más que transacciones. Y hoy por hoy, la empatía, que yo creo que es una de las palabras principales que hemos tratado de incorporar a nuestro vocabulario y a nuestra vida durante los últimos años, la empatía ocupa hoy un lugar central. No solo durante estos tiempos tan inciertos y extraños, aislados y de pandemia que tenemos, que los clientes odian que los traten como un número de ticket, ¿sí? A los clientes no les gusta que los tratemos como un número de ticket, no solamente en una época de pandemia, sino en general, ¿sí? Nosotros como clientes queremos también sentirnos como alguien valioso, con pensamientos, con emociones y con interacciones reales, ¿sí? En estos tiempos de crisis las necesidades de los clientes cambian y 2020 en particular lo ha demostrado de una manera brutal y evidente. Algunas empresas optaron por cambiar sus métricas de éxito, entendiendo este cambio en las necesidades de nuestros consumidores. Por ejemplo, ¿sí? El tiempo promedio de manejo en las interacciones con los clientes. Siempre, ¿sí? No me van a dejar mentir, ¿eh? El objetivo fue lograr que las interacciones con nuestros clientes sean más cortas, ¿sí? Como decimos, directo al grano, right to the point, ¿sí? Para hacerlas más eficientes. Y algunas compañías entendieron que lo que los clientes estaban demandando y valoran, ¿sí? Y están demandando en los últimos tiempos, son interacciones más extensas. Parece raro lo que estoy diciendo, pero no lo es. Buscamos interacciones más largas. Por ejemplo, Zappos, ¿sí? La marca de zapatos, el sitio, el marketplace de zapatos, por mencionar un caso. Incluso abrió durante el año pasado una línea de servicio a clientes a la que la gente podía llamar solamente para charlar sobre cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, aunque no tuviera nada que ver con los zapatos o con los productos que vendían. Sus equipos de atención, de servicio, de soporte y de experiencia de clientes entendieron todo. Durante la pandemia, durante momentos de crisis, durante momentos de soledad y de ansiedad y de incertidumbre, los clientes valoran más un servicio empático
por encima de cualquier otro atributo. Y eso tenemos que verlo, como les decía recién, reflejado en nuestras métricas. ¿Qué estamos midiendo? ¿Sí? Entonces, por estas situaciones excepcionales, este caso puede parecer extraño, pero la realidad es que desde hace tiempo las expectativas de los clientes se han ido desplazando hacia esta dirección. Nuestros clientes no quieren más, no están más satisfechos con ser el número de folio 8572 F44CT, ¿sí? Como me pasa a mí cuando hablo con el banco, ¿sí? Y que debe ser resuelto rápidamente sin ninguna emoción o sin ninguna interacción humana real. Los clientes quieren ser tratados como clientes valiosos, con pensamientos, con emociones, con comentarios y con valores reales, ¿sí? Y fíjense lo que les decía antes. ¿Realmente afecta a nuestra métrica si nosotros agregamos un poco de conversación, un poco de small talk dentro de una interacción con un cliente? ¿Lo vamos a evaluar negativamente como que se tardó más tiempo en una interacción con un consumidor? ¿O en realidad podríamos elevar la calidad de nuestro servicio, profundizar nuestra relación con nuestros clientes de una mejor manera a través de unos pequeños segundos y cambiando estas métricas por otras que nos permitan empezar a medir la empatía? ¿Cómo vamos a medir la empatía dentro de nuestras interacciones con nuestros clientes? A medida que la automatización y la inteligencia artificial, y créanme, la inteligencia artificial, para la inteligencia artificial es más fácil entender y manejar las emociones y la empatía que para nosotros mismos, sobre todo en momentos de crisis, ¿sí? A medida que la automatización y la inteligencia artificial asuman un mayor papel en la experiencia del cliente, muchos más consumidores estén comprando en línea, como está sucediendo hoy, nuestros equipos de atención y de soporte van a tener un papel mucho más importante y mucho más desafiante. Van a ser realmente el rostro de la marca, reflejando también sus valores y construyendo relaciones. Piensen en todas las nuevas marcas disruptivas de direct to consumer, ¿sí?, que han surgido y que tienen seguidores de culto. No solo tienen marcas definidas y con propuestas de valor única y con propósito, sino que también han creado una comunidad de defensores en función de cómo tratan y cómo valoran a sus clientes. Todos podemos aprender de ellas. ¿Cómo podemos lograr esto? Obviamente sin tener los recursos de una marca como Zappos. Siguiente. Para lograr, para poder lograr la experiencia del cliente, debemos conocerlo y eso requiere a la fuerza el uso de datos. Una plataforma que reúne todos los datos sobre un cliente en un solo lugar nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor el contexto de las conversaciones con un cliente y permitirá brindar una experiencia mucho más eficiente, mucho más proactiva y mucho más relevante con cada uno de ellos. Tenemos que tratar de lograr no perder tiempo y no perder confianza con nuestros clientes solicitando información repetida. Eso pasa muchísimo. En cambio, esa información debe estar disponible a un clic de distancia para nuestros equipos, permitiendo rápidamente brindar consejos y soluciones, abordando problemas de manera proactiva y sugiriendo también otros productos o servicios que el cliente pueda comprar o disfrutar. ¿Cuál puede ser el resultado? Una interacción mucho más eficiente, pero mucho más personal, que promueva y construya una relación con nuestros clientes prácticamente de por vida, elevando el ARPU, elevando el lifetime value y todas las métricas que nosotros después tenemos para poder medir la eficiencia. Y por último, la tendencia número 5, siguiente. La experiencia de nuestros clientes va a ser todavía mucho más importante que lo que fue hasta ahora. ¿Sí? CX va a ser más importante que nunca. A mí personalmente me queda claro que todas las organizaciones y todas las empresas y todos los equipos de Customer Experience de la gran mayoría de las compañías han hecho un esfuerzo extraordinario, ¿sí?, monumental durante este último año. La disrupción nos alcanzó mientras íbamos lentamente hacia ella. Las consultas de servicio al cliente, las preguntas inmensamente desafiantes, ¿sí?, la necesidad de brindar empatía y humanidad durante un momento tan complejo, tan complicado e increíblemente estresante,
fue absolutamente imperativo durante 2020, que ha sido un año que sin duda no olvidaremos y que por lo menos parece que 2021 todavía es una especie de continuación del 2020. Pero una buena experiencia con nuestros clientes puede, más allá de resolver un problema, generar ingresos de manera constante, de manera incremental y sobre todo de manera recurrente. De acuerdo a muchísimas investigaciones y estudios que se realizaron en los últimos meses, sobra información sobre lo que pasó en la pandemia. Hay un dato que me llama la atención. Los consumidores más jóvenes, es decir, de 18 a 24 años, valoran mucho más el excelente servicio al cliente por encima de todos los demás atributos al elegir dónde comprar un producto o dónde hacer negocios. ¿Y por qué esto es importante? Porque estos datos demográficos nos permiten echar un vistazo al futuro. En los próximos 5 o 10 años, este segmento, estas personas, se van a convertir en jefe de familia y su experiencia con las marcas de los nuevos productos y servicios que consuman va a determinar dónde gastan su dinero y cuánto dinero van a gastar. Es imperativo que nosotros nos podamos preparar ahora para lo que está por venir. Y una experiencia excepcional ya no es una opción, sino una obligación. Prioricemos en nuestras compañías la experiencia de nuestros clientes e impulsemos los ingresos durante este proceso. Siguiente. Siempre trato de afrontar estas etapas de incertidumbre con la pregunta what if, ¿sí? ¿Qué pasa si? Yo creo que a partir de ahora, nosotros cuando creemos nuestros planes hacia el futuro, ¿sí? Cuando pongamos por escrito, ¿sí? Nuestros programas de cómo vamos a manejar las relaciones con nuestros clientes, tenemos que poner siempre un apartado que diga what if. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? Eh, yo siempre me río porque lo primero que arma un equipo cuando hace un plan es un FODA, ¿no? Y luego, cuando estamos viendo en la ejecución, todo el mundo se olvidó del FODA, ¿no? Y uno le puede preguntar, cuando estás ejecutando, ¿cuáles son las amenazas que tenías durante tu análisis de FODA? El 99% de la gente no se va a acordar todas las amenazas que habían puesto. ¿Qué significa esto? Nosotros hoy, en cada plan que armemos, tenemos que estar pensando en los supuestos para los cuales no estamos preparados. ¿Qué pasa si hay otra pandemia? ¿Qué pasa si hay una guerra nuclear? ¿Qué pasa si cierran la mayoría de las empresas? ¿Qué pasa si cierran la economía? ¿Qué pasa si cambia el gobierno? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? ¿Sí? Tenemos que pensar y movernos en el modo what if. Siguiente. Y entonces, para ir concluyendo, creo que estoy justo en tiempo, ¿sí? Siguiente, por favor. Para concluir, primero que nada, no estamos yendo hacia la disrupción. La disrupción vino hacia nosotros y nos encontró de la manera en la cual estábamos menos preparados. Dos, la transformación digital también llegó, es una super digitalización acelerada, ¿sí? Y nos obliga a nosotros implementar no solamente tecnología, sino también cambiar nuestra cultura como compañías. Tres, el comercio digital va a continuar creciendo, ¿sí? Ya sea por causa nuestra o por causas externas. Tenemos que estar pensando y apuntando hacia la omnicanalidad. Cuatro, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más veloces y más eficientes. Cinco, un CX data driven nos va a permitir generar mayor empatía con nuestros clientes y operar en un modo what if. Tengamos un plan, pero sepamos que nos pueden golpear en la cara, otra vez, como decía Tyson. Siguiente. Hemos aprendido, quizás a la fuerza, que la única constante es el cambio. Y prepararnos ahora para el futuro, que cada vez es más presente, es la verdadera clave que nosotros tenemos y es nuestra responsabilidad como líderes para ser exitosos en las experiencias de nuestros clientes. Creo que es todo por hoy. Estoy abierto para preguntas si tenemos unos minutos. Así que siguiente y muchísimas gracias.